Seguimos disfrutando de espectaculares conferencias. Ahora vamos con un nuevo ciclo, esta vez en el pabellón académico. Vamos, a propósito de este tema que está pasando en el mundo, de esta pandemia, a conocer la conferencia Caso de éxito de un paciente para la trazabilidad del COVID-19 de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. Seguidamente, en el pabellón cultural, nos vamos a encontrar con la conferencia Cinefilia Inconforme de la Caja Cineclub, espectacular alrededor del cine. Después nos encontraremos en el pabellón Egresados, Historia del tiempo, mujeres de la Universidad Tecnológica de Pereira, nuestras mujeres UTP, esta vez a cargo de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. Y les recuerdo que en este momento continuamos en el pabellón de Salud y Vida con Valentina en la clase de automaquillaje. Muchas gracias por estar conectados y sigamos con más conferencias. Un saludo para todos ustedes, los que están hoy viéndonos en este día muy alegre y contento para nosotros, en este homenaje a las mujeres pioneras egresadas de la Universidad Tecnológica de Pereira. En esta celebración, en este marco de la realización de la 21ª Convención de Egresados UTP, la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, liderada por la doctora Diana Gómez, ha querido rendir oportunamente en esa celebración un homenaje y un tributo a estas mujeres, las primeras egresadas de la universidad, que abrieron el camino, que abrieron las puertas a las demás mujeres en el ámbito académico, laboral, y que fueron las primeras en su programa, en sus campos en nuestra región. Quiero empezar con la primera mujer, Beatriz Gutiérrez Restrepo. Ella es una de las primeras mujeres de esa primera promoción. Son nuestras heroínas, mujeres valientes que tuvieron que enfrentarse a muchos obstáculos. Muchas de ellas tuvieron que enfrentarse a sus propias familias para poder ingresar a una universidad que en ese entonces estaba conformada solo por varones. Por eso son nuestras mujeres heroínas homenajeadas el día de hoy. Doña Beatriz Gutiérrez ha desempeñado su vida laboral. Ella se graduó en el año de 1967 y se graduó como la primera mujer ingeniera industrial. Y su vida laboral la desarrolló en el campo privado y público. Su primer trabajo fue en una de las entidades privadas de aquí de la región conocida, y luego ingresó al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de la cual también se jubiló de esta misma entidad, con un puesto bien interesante. Se jubiló como jefe del Centro Nacional de Automatización Industrial. Y adicional, una mujer que se ha desempeñado por todo su trabajo social, su responsabilidad social y solidaridad. Desde hace 42 años pertenece al Club de Leones de Manizales Monarca, donde ha ayudado a la comunidad más necesitada. Señora Beatriz Gutiérrez, le doy la palabra. Un placer para nosotros tenerla hoy acá. Buenos días a todos, me alegra mucho saludarles, muchas gracias por querer que nosotros diéramos nuestras apreciaciones sobre lo que fue nuestra vida laboral y personal, después de haber tenido la oportunidad de estar en esta magnífica institución. En el inicio de mi vida laboral y profesional, como una de las primeras ingenieras industriales del país, cabe destacar que fuimos dos las que salimos en ese momento, con una gran responsabilidad, pues consideraba que de nosotros dependía que se abrieran las puertas a las nuevas ingenieras que salieran de la universidad. Ingresé a la empresa de Vestidos Valer, siendo lo primero demostrarle a los jefes y demostrarme a mí misma que lo aprendido en la universidad podría ser utilizado en la empresa, ya que el gerente nunca había contado con un ingeniero en la misma y menos de sexo femenino. Llegué con la tarea de conocer la empresa y las funciones de la jefe de producción que se jubilaría. El trabajo me enseñó que debía de ser más práctica, no tan teórica como en la universidad, que debía entregar reportes más ejecutivos para que el gerente, quien disponía de poco tiempo, pudiera encontrar pronto los resultados del estudio solicitado, que mostrando resultados podría lograr que los objetivos que me proponía fueran alcanzados. Siempre tuve la colaboración de la gerencia y la empresa para llevar a cabo todo lo que me proponía. Allí me desempeñé como jefe de producción de la fábrica de sacos por 4 años y medio.
Mi trabajo y la confianza en mí depositada llevó al gerente a pedirme llamar a mi compañera de universidad, María Ruth Patiño Castro, quien trabajaba en Bogotá, para que se desempeñara como jefe de producción de la fábrica de pantalones, donde laboró hasta jubilarse. Es bueno comentarles que esta empresa era vanguardista en ese momento en Colombia en la producción de vestidos de hombre y tenía 1.000 personas. Posteriormente, ingresé al SENA de Pereira como asesora de empresas especializada en confección por concurso. Allí presenté un concurso para ingresar, asesorando empresas de diferentes partes del país y luego en Manizales, a donde me trasladé por motivos familiares, como asesora de empresas grandes, medianas y pequeñas y como jefe de varios centros de formación hasta terminar mi periodo de 25 años en la entidad como jefe del Centro Nacional de Automatización Industrial. Yo fui jefe del Centro de Comercio y Servicios, posteriormente del jefe del Centro de Comercio e Industria, luego jefe del Centro Industrial y posteriormente terminé haciendo el proyecto con personas de Bogotá, de la Dirección General para el Centro Nacional de Automatización Industrial, lo que me dio la oportunidad de ir a Francia a especializarme en esta área y luego a Alemania a terminar de organizar el proyecto con los alemanes. Señora Beatriz, ¿Sí? disculpe un momento. Y, por ejemplo, cuando usted salió a ese campo laboral, que se ve bastante interesante, porque siempre fue como asesora, jefe, líder, ese primer impacto de todos estos varones en esas empresas, cuando llega una mujer primera graduada de ingeniera industrial de la región, ¿cómo la recibieron? ¿Cómo fue ese impacto? Bueno, ahí está lo que te voy a comentar en este momento. Pude demostrarles a quienes me rodearon y a mí misma durante mi vida laboral que era una persona seria, comprometida con mi trabajo, cumplidora del deber asignado, creativa, ingeniosa, ética en mi trabajo, buena para trabajar en equipo, en quien siempre los jefes, tanto de la fábrica como del SENA, pudieron confiar siempre, lo que los llevó a encargarme la realización de grandes tareas y proyectos con la seguridad de que estos llegarían a buen puerto. Lo mismo ha sucedido siempre en el Club de León en Manizales Monarca, donde ayudo a las personas más necesitadas y me desempeño como socia desde hace 42 años. Con los compañeros de trabajo, ¿qué es lo que me preguntan? A que pudieran tener en mí a una persona que les brindaría todo el apoyo requerido para el desarrollo de sus labores y proyectos cuando los veía viables. Y que siempre he sido una persona seria en lo que digo y en lo que me comprometo, en quien pueden confiar. Cambió en las personas su forma de pensar hacia mí, pues pensaban que por ser mujer no sería la persona idónea para manejar hombres. Cabe destacar que siempre tuve a mi cargo, la mayoría eran hombres, tanto en la fábrica de confecciones Valer, en la fábrica de sacos, como en el SENA. En el SENA la mayor parte de las personas con que trabajé fueron hombres. Al salir de las empresas en que laboré, quedé con una gran cantidad de personas amigas que reconocieron en mí el liderazgo y me apoyaron siempre en proyectos realizados. Y tengo una anécdota y es que tuve una beca en Israel de administración industrial en la cual eran 20 hombres de Latinoamérica y yo. O sea que fui la única mujer que logré la beca para asistir a esta especialización, que fue bastante interesante. Nunca tuve problemas ni en la universidad con los hombres porque en mi salón eran 41 hombres y yo, y porque éramos 2 salones en el inicio, 42 hombres y yo, y tampoco tuve ningún problema. Siempre fueron unos magníficos amigos conmigo. Y en las partes donde trabajé también con hombres, y siempre ellos vieron en mí una persona en la cual podían confiar. De manera que nunca tuve problema. Sí fue difícil al principio el lograr conseguir como dónde trabajar. Claro que no me demoré mucho, me demoré 2 meses,
pero sí la gente, las empresas donde pedía trabajar tenían como un poco de desconfianza por ser mujeres. Pero luego ya no tuve ningún problema. Eso justamente me parece a mí que debe haber sido, porque ustedes, y ahora lo va a contar la señora Mari, era una universidad que realmente a ustedes, como dice ella, nos tallaron bastante y salíamos muy bien formados y todos nos Sí. querían en las empresas. Y me imagino que ese deseo de tener una profesional de la tecnológica, pero luego ver a una mujer jóvenes, pequeñas, recién salidas, pues el impacto tuvo que haber sido bastante impresionante cuando querían a estas profesionales y veían físicamente a estas niñas, porque me imagino que eran muy jóvenes. Por ejemplo, ahí la Sí. tenemos a usted en esa foto recibiendo su diploma. Tenía 22 años. Imagínense. Y entrando como jefe ya de toda una planta en Valer, como usted decía, rodeada solo de hombres, eso es lo que queremos hoy mostrar, lo heroínas que ustedes son, lo valientes, y por eso este honor a ustedes por ser tan valientes. Muchas gracias, señora Beatriz Gutiérrez, por acompañarnos el día de hoy, por estar aquí en esta actividad, por estar aquí mostrando lo que implicó para nuestra sociedad el que usted fuera una de las primeras mujeres de esta región como una profesional de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y hay una pequeña anécdota que es interesante. Nosotros en esa foto que están viendo ahí, fueron los dos primeros profesores que llegaron a la universidad. Una vez que en las primeras, en las primeras fiestas de la universidad, que fueron maravillosas, que fueron en el Club Rialto inclusive, él me sacó a bailar y me dijo, mientras yo esté aquí en la universidad no saldrá ni una sola mujer ingeniera, porque la ingeniería no se hizo para las mujeres. Le dije, bueno, vamos a ver, gracias a Dios, como al año, ya se fue otra vez para Bucaramanga. Es eso, a eso lo que queremos decir, que a usted la trataron muy bien muchos hombres, pero también seguramente habían otros que no consideraban que tenían ustedes derecho. Sí. Y le quiero dar la palabra en este caso a la señora Mari, para que ella también nos cuente su experiencia, y les voy a hablar un poquito de ella. Ella es de la segunda promoción, ella se graduó en 1968, también como ingeniera industrial. Desempeñó toda su labor en entidades públicas y privadas, pero especialmente en las públicas. Trabajó en todo lo que tiene que ver con Planeación Nacional en Bogotá, en el DANE, en la Oficina de Presupuesto del Distrito en Bogotá, y ella me contaba que salió de la universidad, tuvo un trabajo pequeño aquí por horas en un trabajo que inclusive ni siquiera le pagaban, y luego se fue para Bogotá. O sea, en ese tiempo, en 1968, ustedes solamente evoquen como ese espacio de irse hacia Bogotá, una niña de 22, 23 años que se va a la capital a empezar su vida profesional. Señora Mari Ramos Martínez, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, y quisiera preguntarle lo mismo que le preguntaba a la señora Beatriz: ¿cómo fue ese impacto cuando usted llega a la capital, a la ciudad de Bogotá, a su primer trabajo? ¿Cómo la recibieron? ¿Cuál fue esa reacción que tuvieron cuando vieron una mujer de Pereira en esta labor de ingeniería? Buenos días, y le doy la palabra. Buenos días a todas. Pues cuando yo salí de aquí, pues imagínense, en una provincia, una ciudad pequeña, muy joven, me fui para Bogotá y regué hojas de vida por todas partes. Entonces me tocaba ir a llevar las hojas de vida, y muchas veces me hacían la entrevista y me decían, uy, pero una mujer ingeniera industrial, tan joven, no. No, pues cuando yo llegué a Bogotá, me puse a repartir hojas de grado. Entonces, hojas de ingeniería industrial me ofrecía, yo contaba todo lo que había hecho porque yo trabajé en varias partes aquí, pero yo trabajaba gratis, yo iba y colaboraba en una empresa. Entonces todo eso lo llevaba y me decía, ay, pero usted ingeniera industrial. Eso era lo que decían, tan jovencita y mujer. Muchas veces lo hacían por curiosidad. Otras veces salían seleccionadas, pero decían, por ser mujer no puede desempeñar este cargo. Bueno, al fin
pues, como dice que es el impacto de las otras personas hacia mí. Entonces, salió un letrero y me fui a mirar el letrero de ingeniera industrial y me presenté, llevé la hoja de vida y era en presupuesto del distrito de Bogotá. En esa época existía esa oficina y era grande, tenía 23 hombres más o menos. Bueno, en todo caso, yo me presenté y el doctor el economista doctor Hernando Moreno que me recibió me preguntó qué político la recomienda. Entonces, claro, pues es una anécdota tremenda porque yo me enojé tremendamente, le dije que cómo se le ocurría, si la universidad tenía mucho prestigio, pues como yo sabía que la universidad tenía gran prestigio, me dijo, sí, yo sé que la universidad tiene muy buen prestigio, pero necesito una recomendación política. Entonces, dije, no, yo no tengo a nadie, muchas gracias, y me fui. Y me dijo, bueno, de todas maneras, yo aquí voy a dejar su hoja de vida. Como a los 3 meses, a los 2 meses, yo me demoré para conseguir trabajo fijo. A los 2 meses me llamó, me dijo que Virgilio Barco, que era el alcalde, quería conocer mi trabajo, que como no tenía recomendaciones, que él quería conocer mi trabajo. Y me tocó trabajar 2 meses gratis, presentar el informe y cuando vieron el informe me nombraron. De ahí el presupuesto, pasé a planeación distrital, una entidad muy pequeña, era pequeño, pues, pero sí tenía bastante profesional, hombres, mujeres, y para crear el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Allá fue un trabajo grande, enorme. Estuve trabajando en planeación distrital 5 años, pues en total en la alcaldía trabajé 5 años. De ahí pasé a una empresa privada y allá me fue muy bien. Fui nombrada directora de control de calidad. Tenía 22 personas a cargo, era una fábrica de vidrios muy pesada, el trabajo bastante pesado. Y la reacción del gerente era que yo la veo con mucho empuje si no la miro, pero la miro y ya no, pues ya dudo. ¿Sí? Increíble. No me miraba, sí, la entrevista me miraba, pero si me miraba no creía. De todas maneras me dio la oportunidad y fue muy bien, que me fue bastante bien. Bueno, en eso tuvieron problemas, bueno, el trabajo tampoco era pues de tiempo fijo, era casi un año. Entonces ahí se acabó el trabajo, ellos cambiaron de razón social, eso lo tomó una empresa francesa y yo me fui a trabajar al DANE. En el DANE también tuve otra experiencia, fue muy buena, a mí siempre me recibieron muy bien los compañeros, los ingenieros, allá había mucha mujer trabajando, pero ingeniera industrial no había, no estaba sino yo, pero había estadísticas, economistas, de todos, era una entidad muy enorme. Entonces allá entré a trabajar en el departamento administrativo de métodos, ¿sí? Pero eso se llamaba el DANE, ¿no? Es el DANE. Allá estuve en la sección de métodos, bueno, no sé cómo llamará, en este momento. Y entonces hubo un concurso. Yo primero empecé en sistemas, en la parte de sistemas, sí. Toda esa parte de sistemas me tocaba revisar unas cosas, bueno, hacer un poco de cosas. Yo no tenía idea de que era un computador y ahí me tocó aprender a mí. Bueno, en el poco tiempo que estuve ahí, entonces hubo un concurso, ahí mismo en el DANE. Recibieron hojas de vida por montones. Pero entonces tenía prelación el que estuviera en el DANE. Yo ocupé el primer puesto, pero el segundo lo ocupó un recomendado de un ministro. Entonces me llamaron y me dijeron que no, que siguiera mi cargo, porque el recomendado era el señor el ingeniero Julián, un muchacho de los Andes, no me acuerdo dónde era. Entonces ahí pues brincó el sindicato y me nombraron, pues, por presión, pero ya eso fue ya por presión del sindicato, porque la prelación y la norma decía que se prefería a la persona del daño. Entonces me nombraron jefe de control de métodos y tiempos.
de ahí estaba yo trabajando en el DANE y como al año, casi al año exacto, me llamaron de Venezuela. Yo había mandado unas hojas de vida a Venezuela y me llamaron de allá que me habían nombrado ingeniera asesor de gerencia en una empresa que sí estaba interesada y yo dije que sí. Entonces me mandaron pues el permiso de trabajar, tuve que validar el diploma en la embajada y hacer un poco de trámites y allá pues aprobaron todo y estuve trabajando un año también allá. Estando allá me comuniqué con unos amigos y me dijeron que por qué no enviaba una hoja de vida aquí a Colombia, que yo tan sola por allá y bueno, entonces mandé una hoja de vida a la tecnológica y afortunadamente me recibieron y ahí estuve trabajando desde 1978 hasta cuando me jubilé. Entonces, esa es mi historia. El impacto que yo les cuento, observen que simplemente era de presencia, pero la universidad, con solo hecho de tener el título de la Universidad Tecnológica, eso era una garantía. Entonces, confiaban mucho en eso. Como profesional, no tuve discriminación. A mí me querían mucho la gente y me iba muy bien en los cargos donde tuve que manejar personal, fueron fabulosos conmigo. Yo no tengo como de qué quejarme en ese sentido. Bueno, Mary hizo muchas cosas en su vida laboral. Así es. A mí me sorprende porque, y algo que me emociona mucho cuando las escucho, es cuando ustedes dicen, no tuvimos rechazo constante de los hombres. Nos recibieron con amor, nos ayudaron, nos acogieron y eso es muy bueno porque significa que también ustedes abrieron también una puerta de unos nuevos principios de solidaridad, de igualdad, por ejemplo, pero no relacionado con la igualdad de género, sino con esa de que también son personas valiosas, que también eran mujeres importantes, mujeres inteligentes. Eso me parece a mí encantador. Doña Mari, Sí. muchas gracias por estar también aquí el día de hoy. Me place mucho conocerla, conocer su historia y como decía la señora Beatriz, todo su reconocimiento a todo lo que usted ha hecho en su vida laboral y lo que hizo por la sociedad en todos los años que estuvo en todo el campo profesional. Ahora quiero darle la palabra. Perdón, antes, ahora que decía Mari que había regado hojas de vida en Bogotá, se me olvidó comentarte que esos 2 meses en que no tuve puesto, me fui con Ruth, con María Ruth, para Bogotá y también regamos hojas de vida en muchas partes. Y en todas partes nos miraban así como así, mujeres, ingenieras, no, qué horror. Entonces, en ese momento fue que me llamaron de aquí, de Comisiones Valer, que me conocieron a través de una parienta de ellos, una sobrina de ellos, que había estudiado conmigo en el colegio y había sido secretaria en la universidad, y me dijeron, bueno, venga a ver para qué sirve una ingeniera, ¿sí? Demuéstrenos para qué sirve una ingeniera industrial. Pero sí tuvimos el mismo calvario de regar hojas de vida por todas partes. Imagínense usted eso. Vamos a ver qué situaciones vivió nuestra otra invitada de honor el día de hoy. Ella es la primera mujer egresada como licenciada en física y matemáticas, también de la Universidad Tecnológica de Pereira en el año de 1972, la señora Lelia García López. Su vida laboral transcurrió toda como docente de física y matemáticas en la misma universidad, en la Tecnológica de Pereira, donde es jubilada. Y algo que me parece muy interesante es que es apasionada por el estudio y el cultivo de las orquídeas. Y en el 2018 fue la líder de un proyecto que se llamaba Adornar el Campus con más de 4.000 orquídeas de 20 especies diferentes. Y que me sorprende a mí de ella y me gusta, y es nuestra invitada de hoy, porque normalmente nos han dicho que las mujeres no somos para las matemáticas, no solo para la ingeniería, sino que también para las matemáticas. Y ella ser nuestra primera egresada en esta área, le doy la bienvenida, señora Lelia, un placer tenerla el día de hoy. Buenos días. A diferencia de las otras 2 invitadas, yo sí corrí con mejor suerte para conseguir el empleo. En 8 días tuve 3 ofertas. La primera fue con el departamento.
como era licenciada en física y matemáticas, entonces la primera en el departamento para trabajar en el Instituto Femenino, y era con un sueldo en esa época de 2.300 pesos. Estaba haciendo las vueltas cuando me llamaron del colegio Rafael, ¿qué? Se me fue. El Deogracias Cardona, donde había hecho la práctica docente. Y estaba allá, porque ya ese era un colegio nacional, y entonces me conocieron haciendo la práctica docente y me ofrecieron el cargo. Estaba haciendo las diligencias cuando me llamó Joaquín López, que era el director del Departamento de Física de la universidad. Me llamó allá donde estaba, en el colegio. Yo decía, pero ¿cómo se descubrió este señor que yo estoy aquí? Me había buscado en mi casa, porque la única que sabía para dónde había salido yo era mi mamá. Y allá me dijeron, le van a ofrecer trabajo. Y dije yo, no creo, me van a poner otra materia que me falta. ¿Cómo era? El optimismo. ¿Cómo era? No, es que como el programa apenas se estaba legalizando, entonces yo pensé, me van a poner otra materia, me van a decir que me falta una materia. Y me dijo, si no tiene con qué venirse, yo le pago la carrera, pero coja un taxi. Entonces, con los que estaban en el colegio les dije, no, yo ya vuelvo. ¿Quién sabe qué pasó? Me van a ver otra materia. Y cuando llegué me dice, ¿a usted le interesa trabajar aquí en la universidad? El consejo está reunido, el comité, ¿cómo se llamaba en ese momento? Bueno, en todo caso, para nombrar los docentes, había una reunión y me dijo, no, en 1 hora le decimos si usted está interesada, porque es que las otras hojas de vida que hay son de otros licenciados y yo preferiría que fuera usted porque a usted la conozco. Aun cuando la materia que necesito que dicte, usted no la quiso ver, que era un laboratorio, porque yo decía, no me pueden acomodar todas las reformas entonces, ¿cuándo voy a terminar? Yo terminé materias en diciembre del 70 y ese ofrecimiento me lo hicieron en enero del 71. Entonces, la universidad se liberaba del problema de que no me había graduado, todavía no estaba aprobada la licenciatura. Y efectivamente, en 1 hora me dijeron, sí, empieza a trabajar el lunes como docente de física. Y cambié, pasé del trabajo del femenino de 2.000 y pico a 2.300, al nacional eran 3.200 y con la universidad eran 3.500. ¿Cómo? Y yo, listo, en 1 semana cambié de salario y empecé a trabajar en la universidad el 16 de enero del 71. Yo me gradué y figuro graduada el 5 de marzo del 72. Yo salí de clase y fui a recibir mi diploma cuando vino la aprobación de la facultad. En ese momento me gradué sola porque la otra que se graduó después de mí fue Dora Ruiz, que había estudiado ingeniería industrial y no había terminado. Ella pasó a terminar, le validaron las materias y fue la segunda graduada. Bueno, yo empecé en la universidad y cuando llegué a mi primer día de clase, había algunos estudiantes que habían estado conmigo en las fiestas de la universidad del año anterior. Y me dice uno, ¿usted es la profesora? Y yo, sí, yo soy la profesora. Dijo, entonces la gané. Dije yo, pues eso lo tenemos que ver de ahora en adelante, cuando empecemos a estudiar. Pues más de un estudiante cancelaba la materia cuando se daba cuenta de que era yo la profesora, porque
una mujer me va a enseñar a mí física, ni de riesgos. Y cancelaban la materia en forma increíble, porque yo fui la primera docente en esa área de matemáticas. Después, digamos, el impacto con los profesores. Había una relación no muy buena entre el jefe de ciencias básicas y los profesores de física. Y entonces él dijo que me debían nombrar como jefe del departamento, porque en ese momento era el departamento. Pero el decano del momento inventó un nuevo requisito para ser jefe, para que no me pudieran nombrar en propiedad. Pero me encargaron del departamento por un tiempo. Pero realmente había una resistencia grande entre los profesores y entre el decano del momento, de decir que como una mujer, y además yo era demasiado joven y los otros profesores pues eran mayores, que como una muchacha chiquita iba a manejar unos señores. Exactamente. ¿Cuántos años tenía usted más o menos cuando empezó su vida laboral ahí en la UTP? No tenía los 22 todavía. Imagínense, es que el impacto es bastante grande, bastante, y no solo, o sea, no solo por la discriminación o por la desigualdad, el machismo, sino porque uno dice es que son niñas muy jóvenes y que en este momento, y más en nuestra región, que estamos aquí en el eje cafetero, ustedes impactaron, abrieron esa brecha y pudieron abrir esa puerta para que otras pudieran entrar un poco más suave, y nos tocara más suave. Sí, y tenían los hombres el concepto de que había que cuidar a las mujeres. Cuando se presentó un seminario en Bogotá de física en la Javeriana, entonces me dijeron que si quería ir, y yo dije, por supuesto. Pero entonces me consiguieron residencia, dónde ir y todo el cuento, pues porque cómo me iba a ir sola para Bogotá, estando tan chiquita. Y me fui y nada pasó, pero sí había una resistencia. Después yo me demoré un poco para hacer los trámites para hacer una maestría, porque yo veía que el ser profesional hacía un distanciamiento con los señores y con la posibilidad de tener una relación estable. Yo quería formar una familia. Siempre les parecía muy horrible de que uno ganara más que ellos. Y yo decía, si me voy a hacer una especialización, pues esto se va a complicar aún más. Pero cuando ya pasado un tiempo vi que no había como un chance real, yo dije, me voy a estudiar y el que quiera que se apunte después. Y me fui, hice una maestría una especialización en educación en la universidad, en la pedagógica. Y volví a seguir trabajando con los compañeros, pues a veces decían que yo tenía prelación por ser mujer, pero entonces el horario me lo querían acomodar, pero para ellos, no para mí, sino que me quedara bien atravesado, porque además inicialmente pues yo estuve soltera mucho tiempo, unos 10 años, trabajando, entonces tenía mis posibilidades económicas, porque me rendía mi platica, en mi casa no había necesidad de que yo colaborara. Entonces decían, no, es que usted tiene, y usted puede, y ya casada y con los niños, entonces me decían, no, es que su horario está mejor que el de nosotros y me querían poner otro horario. Pero yo siempre les salía al paso y decía, uy, este horario fue el perfecto. Entonces al año siguiente volvían y me lo cambiaban. Este horario de trabajo. Por ejemplo, con estas 3 historias o experiencias de vida, vemos que
a ellas dos, a doña Beatriz y a la señora Mari, digamos que les costó un poco más poder empezar esa vida laboral, pero sus compañeros siempre las recibieron, digamos, con los brazos abiertos, mucho más afectuosos. Usted encontró trabajo mucho más rápido, pero sí tuvo más un proceso de mucha más resistencia en ese campo. Justamente por historias como estas, las que hemos escuchado el día de hoy, es que la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario ha querido hacer este sentido homenaje a nuestras mujeres pioneras UTP, estas mujeres que rompieron esa barrera, ese muro que existía y que rompieron justamente para entrar otros principios y valores como el derecho a la igualdad al desarrollo, a la educación, al acceso a un gremio que no estaba sino destinado para varones en ese momento. Y agradecemos a estas mujeres que nos abrieron las puertas a todas las que venimos, que hicieron que quisiéramos formarnos, educarnos, que inclusive con su trayectoria dejaron su nombre y el nombre de la Universidad Tecnológica de Pereira en alto en medio de la industria, en las diferentes entidades donde pertenecieron y participaron con su profesionalismo, con su calidez y su calidad de persona. Son muchas las mujeres que hubiéramos querido hoy darles este homenaje, sobre todo las de las primeras promociones de la universidad, pero no hubiera alcanzado el tiempo para conocer sus historias, pero queremos nombrar a unas especiales que fueron también las primeras que hicieron parte con ellas en esas graduaciones, en esas primeras promociones, a la señora Ruth Patiño Castro, también ingeniera industrial de 1967, que fue la segunda, las dos mujeres que se graduaron, ella y la señora Beatriz. Elizabeth Millamil Castañeda, también ingeniera industrial de 1968, Elena Montoya Pardo, ingeniera industrial en 1968. Esas dos primeras promociones de estas mujeres que hoy queremos rendir este sentido homenaje, agradecerles, felicitarlas y felicitar también a todas y cada una de las mujeres que hoy en día siguen capacitándose, formándose para transformar nuestra sociedad, para formar a otras personas que también entraban, incursionaban en todo lo que tiene que ver con la academia, a transformar en la academia. Muchas gracias a todas ustedes, gracias a ustedes por estar ahí presentes y un abrazo para todos ustedes.